Hola, el día de hoy continuaremos con el Rider. Continuando con la historia, el anciano comenzaba a relatarle al prota que las defensas enemigas se habían vuelto aún más sólidas. Ahora el prota nos relata que según lo dicho por el anciano, el ejército norcoreano estaba investigando el uso de la energía maligna para producir Riders en masa. Y Park Min-cheol era un Rider excepcional, pero a través de estos experimentos biológicos se había convertido en un verdadero monstruo. Y si dejaban las cosas como estaban, algo terrible terminaría ocurriendo. Fue entonces cuando el anciano le dijo al prota que entonces era momento de seguirlo. El anciano terminó activando los pasos de las sombras traicioneras. El prota le preguntaba que entonces cómo pensaba eliminarlos, a lo que el anciano le dijo que había un método para hacerlo. El prota le dijo al anciano que si acaso no debería de informarle para poder prepararse, ya que siempre lo guardaba todo para él solo. El anciano le dijo al prota que tenía que guardar silencio. Los guardias que se encontraban vigilando comenzaban a hablar entre ellos. Uno le preguntaba al otro si acaso había escuchado que sería pronto el turno de ambos. Su compañero le dijo que finalmente ellos también podrían convertirse en algo como el camarada Park Min-cheol. En eso el prota terminó trepando el muro y atacando a uno de los soldados, mientras que su compañero observaba sorprendido pero sin darse cuenta de que el anciano se encontraba al acecho. El guardia tuvo la oportunidad de gritar que había un intruso, pero inmediatamente fue silenciado. Un rato después, el prota había atado a los dos guardias y los tenían en cautiverio. El anciano, dándose cuenta de que la situación ya estaba bajo control, le pedía al prota que continuaran con su misión. En otra área, la mayoría de los soldados se encontraban reunidos tomando y bebiendo tranquilamente. Y mientras ellos se encontraban disfrutando de su noche, tanto el prota como el anciano se encontraban escabulléndose por el interior de aquella fortaleza. El prota comenzaba a decir que eran unos completos idiotas. El anciano afirmaba que la última vez habían salido a buscar suministros y habían escuchado que ese es el día del cumpleaños del nuevo líder. El prota le dijo que nunca pensó que algún día recibiría ayuda de un líder norcoreano. Llegando a una de las torres más altas, el anciano le mencionaba al prota que allí estaba bien. Ahora el prota mostraba lo que tenía consigo en su mochila. Al parecer eran un montón de plantas de mandrágora. El chico terminó entregándoselas rápidamente al anciano, el cual había comenzado a utilizar su aura en estas plantas. Esto hizo que inevitablemente todas las mandrágoras comenzaran a dar fuertes gritos, incluso el prota tenía que taparse los oídos por el sonido tan horripilante que hacían. Pero el ruido era lo suficientemente fuerte para poder escucharse a kilómetros de distancia. Luego de ese espantoso ruido, las mandrágoras simplemente terminaron perdiendo la vida en el acto. El anciano le dijo al prota que ahora deberían de moverse rápidamente. Las alarmas fueron activadas. El prota preguntaba que cómo planeaban detenerlos realmente. Y dándose cuenta por la energía oscura, el prota también mencionaba que se veían mucho más fuertes que antes. El anciano le pedía al chico que hiciera silencio y le tapaba la boca. Los guardias en la parte inferior se encontraban preocupados preguntándose qué era lo que estaba ocurriendo, buscando de dónde provenía aquel sonido. Aún así, el anciano le dijo al prota que pronto lo sabría, así que tenía que quedarse quieto. Justo en ese instante fueron descubiertos por algunos guardias, los cuales gritaban que habían intrusos. Tanto el prota como el anciano terminaron descendiendo de aquella torre. El anciano le ordenaba al prota que corriera lo más rápido que pudiera. Los soldados ahora informaban que dos intrusos habían sido detectados en la zona del oeste. Tenían que reunirse allí de inmediato. Pero en ese preciso instante, algo terminó llamando la atención de ese guardia. Una enorme y gigantesca criatura se alzaba por encima de las murallas, era claramente visible para todos los presentes. Vemos entonces lo que realmente estaba ocurriendo. Un enorme enjambre de monstruos se había acercado a aquella fortaleza. Los guardias le pedían a todos los monstruos que se detuvieran, no tenían que dejar entrar ni a uno solo de ellos. Seguían gritando que tenían que traer al comandante enseguida para que los ayudara, pero rápidamente la muralla sufrió un enorme daño causando que múltiples soldados perdieran la vida en el proceso. En otra área, el prota le mencionaba al anciano que era increíble, había planeado todo él solo. El anciano, algo desconcertado, le dijo al prota que por supuesto. Lee Si-min, observando esa aura oscura, le mencionaba al anciano que ya casi llegaban. Pero justo en ese preciso instante terminaron encontrándose con unos cuantos soldados. El soldado, mientras los atacaba, preguntaba si acaso se atrevían a adentrarse en su fortaleza, pero rápidamente los tres fueron completamente incapacitados por el prota y el anciano. Y por supuesto que no se detuvieron allí, ya que terminaron acabando con todos los soldados que aparecían en su camino uno tras de otro. Un rato después, ambos terminaron llegando lo más cerca que pudieron de aquella fosa, cuando el anciano llamó la atención del prota pidiéndole al chico que prestara mucha atención. Un rato después, el anciano había comenzado a preparar algunos cuantos pergaminos, los cuales comenzaba a abrir en el suelo uno al lado del otro. Observando fijamente la situación, el prota se encontraba preguntándose si acaso eso era lo que hacía ese anciano. Pero mientras se encontraban en eso, el prota pudo sentir la presencia de alguien que venía acercándose.
Era el soldado Park Min-chol, el cual había atacado al prota cuando se encontraba descuidado, pero gracias a que el chico pudo reaccionar a tiempo pudo bloquear su ataque con la espada. Y esto tuvo como resultado que el prota cayera en el interior de aquella fosa, pero antes de que se adentrara más en la misma, el anciano lo terminó tomando por sus prendas para salvarlo mientras que él mismo caía en aquella fosa. Antes de que el prota se imaginara lo peor, el anciano simplemente se puso a meditar pidiéndole al chico que resistiera en ese sitio. Al parecer había comenzado un ritual en el centro de aquella enorme fosa. El soldado norcoreano, observando la situación, preguntaba qué era lo que estaba haciendo ese viejo. Comenzaba a gritarle que tenía que detener esa locura ahora mismo, pero en ese instante se dio cuenta de que la espada del prota venía acercándose rápidamente a él. El hombre le gritaba al prota que realmente había venido de nuevo, preguntándole si acaso no había crecido un poco, mientras que el prota le respondía que sí entre insultos. Ahora, el soldado norcoreano comenzaba a observar al prota de una manera diferente, preguntándole si acaso un ratón tenía el derecho de hablar. Y mientras se lanzaba a atacar al prota, el chico también se preparaba para realizar un ataque, aunque por supuesto esto fue completamente inefectivo, ya que vemos momentos después como el prota fue estampado contra uno de los muros cercanos. Lee Se-min pensaba que eso no tenía el más mínimo sentido, comenzando a levantarse rápidamente antes de que su contrincante lo fuera a alcanzar mientras estaba descuidado. Park Min-chol, por otro lado, observaba al prota y realmente parecía un verdadero monstruo, mientras que el prota pensaba que esa persona que se encontraba delante de él no es un humano. El prota, mientras observaba al soldado norcoreano, se encontraba pensando que eso no tenía el más mínimo sentido, realmente era increíble. Lanzándose al ataque, el prota preguntaba qué era eso de repente, ¿acaso era un cosplay de demonio o algo parecido? Nuevamente el intercambio de ataques se reanudó, pero el prota seguía todavía en desventaja, mientras que el soldado norcoreano lo llamaba maldito arrogante, arrojando al prota unos cuantos metros atrás luego de darle un fuerte rodillazo en el abdomen. Aún así el chico terminó recomponiéndose y rápidamente se preparaba para continuar con el combate. Pero el soldado norcoreano se preparaba para realizar un ataque especial, arrojándole rayos directamente al prota, el cual pudo esquivar rápidamente y colocarse detrás de su oponente sin que éste se diera cuenta. O eso era lo que parecía en primera instancia, ya que Park Min-chol había detenido el ataque del prota mientras le mencionaba al chico que nunca podría derrotarlo, así que tenía que rendirse de inmediato. El prota, que es bastante testarudo, le respondió que no tenía que decirle ese tipo de cosas. Y fue entonces que el soldado Park Min-chol comenzaba a levantar al prota junto con su espada, dejando al chico bastante sorprendido. El soldado norcoreano, arrojando al prota, le gritaba que entonces tenía que ver cuánto tiempo podía seguir parloteando con esa boca sucia que tenía. Inmediatamente el prota terminó estampándose otra vez con uno de los muros cercanos, y esta vez había sufrido gran daño ya que el chico comenzaba a escupir una buena cantidad de sangre. Lee Se-min se encontraba preguntándose si acaso ese era su final, observando a aquel monstruo y a esa criatura enorme que se encontraba detrás de él. El chico pensaba que el edificio estaba ardiendo y las bestias desatadas estaban fuera de control, y para poder enfrentarlo necesitaba un aura aún más fuerte. Ahora, Lee Se-min, quitándose el casco, comenzaba a decir que vivir es morir y morir es vivir. Así que el chico comenzó a sentir el aura que se encontraba a su alrededor, pensando que si buscaba vivir encontraría la muerte. Pero si aceptaba la muerte, entonces terminaría sobreviviendo. El prota ahora pensaba en su sangre, en su corazón y en su alma, entregaba todo lo que tenía, para ir mucho más allá de los límites que lo condenaban como ser humano. El anciano seguía meditando y canalizando el poder en el centro de la fosa, mientras que Park Min-chol comenzaba a decir que pensaba que todo se terminaría si se deshacía de ese viejo, pero al parecer el chico era realmente tenaz. El prota ahora tenía mucho más aura en todo su cuerpo y al parecer uno de sus ojos se encontraba también canalizando esta aura. Rápidamente el chico se lanzó a atacar al soldado norcoreano, el cual rápidamente terminó deteniendo su ataque. Pero esto no evitó que Lee Se-min continuara realizando ataques tras ataques. El soldado se preguntaba que de dónde había sacado todo ese poder de repente, mientras que seguía bloqueando todos y cada uno de los ataques del prota. Lee Se-min le preguntó que qué le parecía la espada de un joven de Corea del Sur, a lo que el norcoreano maldecía al chico mientras intentaba retroceder, pero justo en ese instante una luz terminó llamando la atención del hombre. Se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo con ese viejo, ya que una cúpula se había comenzado a formar. El soldado norcoreano se preguntaba si acaso el anciano finalmente había completado su técnica. En eso, una enorme y gigantesca criatura había irrumpido en aquel sitio y al parecer era una especie de dragón, el cual se encontraba observando todo a su alrededor mientras daba fuertes rugidos. La luz de la cúpula que había creado el anciano era tan fuerte que llamaba la atención de todos los presentes, mientras que el soldado norcoreano comenzaba a maldecir por lo que estaba ocurriendo. El norcoreano le gritó a uno de sus subordinados que enviaran un mensaje para activar la baliza de inmediato, a lo que su subordinado aceptó rápidamente cumplir con aquella misión. Ahora, otro monstruo gigantesco se encontraba acechando a Park Min-chol, pero antes de que el monstruo pudiera hacerle algo, el hombre simplemente utilizando su arma terminó desintegrando la parte superior de aquella criatura.
Enojado, le gritaba al prota que no tenía que pensar que podía matarlo fácilmente. La pelea nuevamente se había reanudado mientras que Park Min-cheol se lanzaba rápidamente a atacar al prota. El subordinado, que se encontraba cumpliendo su misión rápidamente, terminó llegando a un área donde tenía que mover una palanca gigantesca que se encontraba allí. Al activar aquella palanca, observamos cómo una energía oscura comenzaba a salir de unos toneles que se encontraban cerca de aquella fosa, y en la misma en la cual el anciano había creado la cúpula para evitar que aquel sitio pudiese ser intervenido. El anciano seguía levitando en el interior de aquel sitio, observando cómo esa energía o esa masa oscura comenzaba a adentrarse en aquella fosa. Fue entonces que terminó sacando una especie de artefacto el cual comenzaba a emitir una gran cantidad de luz, y en el momento en el que el anciano comenzaba a imbuirle su aura, este comenzó a reaccionar con todos los pergaminos que se encontraban alrededor de la fosa. El anciano seguía utilizando cada vez más y más energía, hasta el punto en el que al parecer algo de su esencia comenzaba a gotear por uno de sus dedos, y esta misma esencia comenzaba a desprenderse lentamente hasta el interior de aquella fosa. De regreso con la pelea del prota y Park Min-cheol, observamos cómo estos se encontraban ahora el uno frente al otro. El norcoreano comenzaba a gritar si acaso era demasiado tarde, su subordinado le gritaba que tenían que retirarse, pero el hombre le afirmaba que eso no es algo de lo que se pueda escapar. Ahora la energía oscura comenzaba a reunirse alrededor de la fosa, mientras que el prota, acercándose al borde, le preguntaba al anciano si acaso se encontraba bien, y este último, observando al chico, le terminó dando una ligera sonrisa. Lee Si-min comenzaba a pensar que el hombre realmente era impresionante, ya que había logrado destruir ese agujero por sí solo, y algún día él sería capaz de alcanzar un nivel como ese, pero en ese instante observamos a una criatura con cuernos que se había colocado justo detrás del anciano. El prota quedó sorprendido con lo que ocurrió después, ya que aquella enorme criatura, sin que el anciano pudiese detectarla, terminó atravesándole el torso. Y el prota, que se encontraba muy preocupado, le gritaba al anciano que no tenía que ser posible. El prota comenzaba a recordar lo que le había preguntado al anciano en aquel momento, cómo había llegado hasta ese punto, pero el hombre al parecer no le quería responder. Luego de pensárselo por unos momentos, el anciano le dijo al prota que fue por los errores del pasado. El prota le preguntaba al hombre que qué tipo de errores había cometido. Este le respondió que para su seguridad había ignorado lo injusto y por honor había engañado a los demás. Había vivido egoístamente solamente pensando en sí mismo. El prota le preguntó al anciano si acaso así no es como se vive en las peleas. El anciano le respondió al prota que todos viven de esa manera, a lo que el prota le preguntó si entonces ya había cambiado. Este último le respondió al chico que eso no es lo importante. Pues sí, tiene toda la razón. Como después de la primavera viene el verano, al final del verano viene el otoño y después de este viene el invierno. Si se tiene el deseo de cambiar, algunas cosas pueden hacerlo, pero hay cosas en este mundo que nunca cambiarán. El prota le preguntó al anciano si acaso le estaba pasando algo. El anciano le respondió al chico que es algo que no recordaba bien. No recordaba exactamente lo que había dicho en aquel entonces. Aún así, solo sabía una cosa, y era que el chico ahora era mucho más fuerte que antes, y de eso no tenía la más mínima duda. El anciano había sufrido una herida grave, y el prota rápidamente comenzó a correr a intentar alcanzar al anciano. Park Min-cheol, al observar al prota, le preguntaba al chico que a dónde iba, pero en ese instante Lee Si-min terminó observándolo de reojo para luego terminar realizando un rápido ataque. El anciano, dándose cuenta de lo que estaba a punto de intentar hacer el prota, se encontraba pensando que no tenía que acercarse, tenía que escapar a toda velocidad de ese sitio. En esa situación, el prota pensó que en cuanto entendió los movimientos de su boca, escapó, pero recordó todo lo que había hecho en su vida hasta ese momento. El prota seguía pensando que sin embargo las personas cambian y muchos le dieron su calidez, incluso recordando cuando sus padres le pidieron que se convirtiera en un faro para los demás. Así que sin dudarlo ni siquiera por un segundo, el prota se lanzó a esa fosa para intentar acabar con esa extraña criatura que había atacado al anciano. Utilizando una gran cantidad de aura, el prota se preparaba para cortar el brazo de la criatura, pero esta última al parecer se estaba preparando para realizar alguna especie de ataque o algo parecido. De un momento a otro, Si-min se encontraba ahora en un sitio completamente oscuro y no sabía qué era lo que estaba pasando, pues no había absolutamente nada delante de él, aunque tenía la certeza de que de alguna manera saldría de ese sitio. Mientras seguía atacando, el prota se dio cuenta de un destello a la distancia. Al romper aquello que lo estaba cegando temporalmente, terminó viendo la silueta de otra persona. El chico en ese momento se preguntó quién era esa persona. Pero entonces, en ese momento algo comenzaba a ocurrir. El prota observaba diferentes lugares mientras seguía cayendo en picada. Se encontraba ahora en un vacío sin fin y ni siquiera sabía dónde se encontraba. El anciano, que al parecer también estaba en ese sitio, comenzaba a llamar al prota idiota. El chico en ese momento terminaba observando a este último. Fue entonces que el anciano, extendiendo un poco su mano hacia donde se encontraba el prota, le pedía al chico que tenía que vivir, utilizando una enorme cantidad de poder y de energía para golpear directamente al prota y sacarlo al parecer de ese sitio.
El prota en ese momento observó por unos instantes al anciano antes de salir de ese sitio y darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Momentos después, el prota comenzaba a despertar, pero al parecer se encontraba en otro sitio con la espada justo a su lado. Encontrándose ahora en un mundo completamente diferente por la forma en la cual se encuentran las lunas, el chico preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Y antes de poder hacer cualquier cosa, observamos a una gigantesca salamandra la cual se encontraba detrás del prota. El chico comenzaba a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, había una niebla violeta que cubría todo. Y además, en el cielo por encima de él hay dos lunas, y ese lugar donde crecen extrañas plantas que él ni siquiera reconoce. Se dio cuenta rápidamente el prota de que se encontraba en otro mundo. Después de esto, 3 años habían pasado. Una persona se encontraba entrando a la oficina. Otra persona que se encontraba en la sala de reuniones terminaba llamando al recién llegado, mencionándole que si acaso no había llegado demasiado temprano. El recién llegado le dijo que era un hábito suyo, llegar temprano y estar preparado para todo. Nos encontramos en la oficina del personal de incursiones a pequeña escala, la compañía S. Su compañero comenzaba a decirle que últimamente había mucho trabajo y no podía siquiera dormir bien, ya que de todos modos, incluso cuando la tecnología avanzaba tanto, todavía habían demasiados problemas. ¿Acaso no deberían de hacer un corte? Pero su compañero le dijo inmediatamente que por supuesto que no. Un rato después, había comenzado la reunión. La persona que llevaba a cabo la reunión comenzaba a decirle a los presentes que, como podían ver, se había detectado una señal de preaviso de portal en un complejo de apartamentos en Anyang. Y según el informe de predicción del portal, debe de ser algo que al menos los raiders azules puedan manejar fácilmente. Los presentes observaban en silencio y se miraban entre ellos. Comenzaron a decir si acaso iban a cerrar esos portales el mes que viene. Su compañero dijo que realmente era increíble, iba a ser tan pronto, pero por cierto, en la última conferencia de la asociación Wonjung, ¿acaso no habían dicho que estaban aprendiendo métodos de energía? El chico de cabello castaño, observando y escuchando todo lo que sus compañeros decían, se mantenía en silencio, pensando que hoy en día los raiders ya no temen a los portales. Y con el desarrollo de la tecnología de predicción de portales, los accidentes han disminuido drásticamente. Y con la clasificación de los raiders, elegir el portal correcto según el nivel adecuado era todo lo que se necesitaba. Acá podemos ver una tabla de clasificación de los raiders, desde el rango más alto hasta el más bajo, comenzando por el negro, platino, oro, verde y azul. Pero los raiders deben de estar preparados para cualquier riesgo que pueda ocurrir durante una incursión, ya que siempre existe un sí o un tal vez en esas situaciones. La que llevaba a cabo la reunión preguntaba si acaso se encargaría de esa incursión el señor Haen Jung. La chica seguía afirmando que él es el que posee la experiencia más larga en ese sitio, por lo que generalmente es normal que un raider experimentado se haga cargo de la misión. El chico, a pesar de estar confundido, dijo que bueno, él se encargaría de todo eso. Otro de los presentes preguntaba si acaso se sentía tan orgulloso de haber sido un raider azul en toda su carrera. E inmediatamente terminó llamando la atención de la señorita, preguntando que por qué lo estaban asignando sin consultárselo a él. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.